Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, los más valientes que se aguantaron a toda la conferencia y todavía están con nosotras. Me toca presentar, introducir a Katy Budín. Y no quiero empezar por quién es ella, sino quiero hablar unos minutitos sobre por qué trajimos justo a Katy para que sea la cereza del pastel, nuestra rockstar con la que vamos a cerrar estos 2 días de discusión. En específico, quiero enfocarme un poco, unos minutos, en qué parte, qué aspectos del trabajo que realizamos en X poco a poco nos han ido llevando hacia ella. Y como me topé con ella cuando me dejó algunas ideas que todavía hoy día están rodando por mi cabeza. Para los que no nos conocen, X es una de las organizaciones que está detrás de la organización de este evento. Nos definimos como una organización que trabaja para garantizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Partimos ahí de una definición muy amplia, tan amplia que muchas veces mi pareja hace bromas conmigo, eso es tan amplio que aquí cabe todos los temas, ¿no? Partimos no solo cuando hablamos de acceso a la justicia, no nos referimos necesariamente a los procesos legales. Nos referimos más bien a los contextos de las personas, qué es lo que hay en sus contextos, en sus circunstancias que llega a afectar más adelante sus vidas. Por supuesto, cómo es su contacto con el sistema de justicia. Y otra cosa que tenemos muy clara es que este proceso para nada termina con una sentencia. Que este papel, por lo menos en México, ha quedado claro que poco nos sirve sin tener instituciones, sin tener políticas que luego puedan poner en la práctica nuestros derechos. La otra cosa que también utilizamos para definirnos es que trabajamos para promover acceso a la justicia para todas las mujeres. Y ahí, ¿qué es lo que hemos encontrado en este sentido? Que por supuesto las mujeres somos muchas, somos diferentes, pero también que las mujeres llegan en contacto con el sistema de justicia de distintas maneras, en muchas diferentes capacidades. Por supuesto, como una organización feminista, hemos tenido mucho trabajo con mujeres que tradicionalmente en el movimiento hemos considerado como víctimas de violencia. Ahí me refiero principalmente a las mujeres víctimas de violencia familiar. Y lamentablemente todo lo que hemos visto en el sistema que tenemos hoy en México, en nuestro país, acceso a la justicia para ellas no hay. Se enfrentan, ya lo estaban diciendo en el panel anterior, procesos largos, tortuosos, revictimizantes. Se han abierto fiscalías especializadas, centros de justicia, pero son castillos de arena. Detrás no hay mucho, no hay contenido. Se han impulsado protocolos, se han estado capacitando ya más de una década todos los funcionarios públicos, se han capacitado en derechos humanos, en género, pero no solo que no podemos dar seguimiento a estas capacitaciones ante la falta de capacidad de nuestro sistema de justicia, sino los casos se siguen amontonando, ¿no? Y no ir muy lejos. Estábamos teniendo en la Ciudad de México, los casos de la Ciudad de México hace solo unas semanas. Seguimos contando casos de abusos y abusos por parte de las autoridades. Ahora, un poquitito de todo lo que estábamos escuchando, principalmente el primer día, creo que queda claro que todavía los retos son grandes, que las víctimas no encuentran justicia en nuestro país, sino al contrario. Por otro lado, eso de decir que trabajamos para todas las mujeres, también nos ha obligado a ver a las mujeres que se encuentran del otro lado en el sistema de justicia. Aquellas que han sido vinculadas con la comisión de delito. La guerra contra las drogas, ya se mencionó, nos ha traído efectos múltiples. Por supuesto, las mujeres no estamos en una burbuja,
problemática también nos ha afectado de muchas diferentes maneras. Pero uno de los impactos más fuertes ha sido cómo ha contribuido a aumentar de manera dramática el número de mujeres que están en prisión en México. Y ante este aumento, nos dimos la tarea en X de golpear y de ver quiénes son estas mujeres, de qué contextos provienen, de qué circunstancias. Fue muy duro ver que el Estado no solo que no tiene información de quiénes son estas mujeres, sino no tiene ningún interés de levantar esta información. Pero quizá lo más duro fue ver que esto no es solo característico de las instituciones del Estado, sino todos como sociedad, y aquí incluyo también el movimiento feminista, cómo nos volteamos a ver y mirar hacia allá. Nosotros hace algunos días lanzamos una campaña que se llama Liberadas Justicia, que justo está pidiendo que se haga un reconocimiento público que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, que nos ha traído mucha violencia, que ha aumentado dramáticamente el número de mujeres en prisión y que estas mujeres tienen que salir libres. Hemos recibido mucho apoyo, pero también hemos enfrentado resistencias muy duras. Hemos escuchado muchos comentarios: ¿por qué nos ocupamos de ellas? Si son delincuentes. ¿Qué importa si son mujeres, si son transgresoras, si han violado la ley? Que tenemos suficientes víctimas en nuestro país como para voltear para allá y empezar a trabajar con ellas. Pero yo, y en X hay una pregunta que mucho nos ocupa, ¿no? Si esta división realmente es así, y si esta división es tan sencilla, ¿no? Si todo es tan blanco y negro, si unas son víctimas y otras son transgresoras. ¿Qué es lo que hemos encontrado? De contacto directo con estas mujeres, lo que hemos visto es que todas, sin excepción, han vivido violaciones de sus derechos. Hemos encontrado detenciones arbitrarias, falta de defensa adecuada, declaraciones forzadas, tortura, violación en muchos casos de las mujeres. Además, se vale la pena decir que muchas de ellas, incluso antes de llegar a la prisión, ya han sido víctimas de discriminación o de violación. Sin embargo, poco hablamos de estas violaciones. Y una de las cosas que discutimos mucho en X es por qué. Me cuesta mucho trabajo pensar en otra excusa más que estereotipos. Y son los mismos estereotipos que les estamos reclamando a las autoridades cuando trabajamos con ellas. Es lo mismo, son las malas mujeres, son las malas madres, son las amantes que entraron en esto sin pensar. En resumen, un poco lo que estoy tratando de mostrar del trabajo que hemos llevado a cabo en X es que el sistema de justicia penal, y espero que un poquito la discusión que se ha dado en estos 2 días nos ha llevado hacia allá, no ha sido capaz de ofrecer soluciones ni de garantizar acceso a justicia ni para un grupo ni para otro grupo de mujeres. Al contrario, creo que ha aumentado el número de víctimas, ha llevado a más violaciones de derechos. Y entonces, en lugar de estar pensando y seguir en esta inercia que llevamos ya por mucho tiempo, decidimos con el grupo de organizaciones que también están detrás del Congreso atrevernos a pensar en otras opciones, ¿no? ¿Qué otros modelos hay? También preguntarnos qué es justicia. Mi colega Justo Fátima estaba en el panel ¿qué es justicia? ¿No? ¿Por qué eso es justo lo que entendemos por justicia? Y es en ese contexto, con estas preguntas justo que me topé hace un año acá en una conferencia en Colombia sobre mujeres en prisión, donde ella se encontró, igual que yo, como invitada. Y ahí Katy lo que hizo, desde la primera vez que la escuchó, me empujó incluso a ir un poco más allá.
y ver que no es suficiente solo ver a estas mujeres, ¿no? Sino que hay que hacer algo más, ¿no? Y ella es muy clara en todo lo que hace, en todo de lo que habla, que tenemos que pensar sobre cuáles son las voces que incluimos en el debate, cuáles son las voces que están en el centro de lo que estamos haciendo. Y que las voces de las personas que han sido directamente afectadas por todas estas políticas tienen que ser las que llevan este debate. Si no oímos en México estas voces, es porque no queremos oírlas. Pero también tenemos que saber que si no queremos oír estas voces, nos estamos quedando sin el panorama completo. Y hay consecuencias de esto. También qué voces participan en el debate también define qué soluciones vamos a pensar y qué soluciones vamos a proponer. Ahora, se me hace como que ahí hay una incluso analogía, que es lo mismo como cuando exigimos que las autoridades incorporen perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si no, no ves el panorama completo, porque algo te está faltando. Y quizá vale la pena desde ahí hacernos la misma autocrítica. Ahora, ¿qué papel tienen las distintas voces en este cambio? ¿Cómo se dan los cambios? ¿Cómo se dan las movilizaciones? Es otro de los temas con los que me haya seducido Katy. Ella tiene ejemplos extraordinarios de movilizaciones, de incidencia, incluso en algunos de los contextos más adversos, y me encantaría si hoy tuviéramos oportunidad de escuchar un poco sobre esto. Creo que, y espero que sea igualmente útil oír a Katy. Creo que en México estamos en un punto de una necesidad muy urgente de cambio, tanto de narrativa como de políticas. Pero bueno, les dejo aquí y invito a Katy como nuestra invitada de honor para cerrar esta reflexión de los últimos 2 días a la Katy, todo tuyo. So, no, yo no puedo hablar en español, la mayoría de eso, pero quería empezar como eso y decir que yo aprendí mucho del trabajo fantástico que gente están haciendo aquí y también los retos. Y yo quiero decir muchas gracias por me invitaron aquí. Y ahora sí, paso a hablar en inglés. Voy a cubrir una serie de temas que me pidieron que hablara de ellos. Antes de venir acá recibí correos electrónicos y me decían, habla de esto, habla del otro, y es de lo que voy a hablar. Pero creo que también en el momento que haya un espacio para preguntas, ustedes me pueden hacer preguntas sobre otros temas, no necesariamente sobre los que voy a abordar ahora. El contexto importa, y el contexto de México, del cual yo estoy aprendiendo mucho ahora, es muy diferente al contexto que tenemos en los Estados Unidos. Yo creo que ustedes han leído mucho sobre el hecho de que Estados Unidos es la nación número 1 en encarcelamientos. El 5% de la población y el 25% está encarcelada. O sea, personas privadas de la libertad. Y el análisis queda claro. Hay toda una historia de personas de color negro en la cárcel y un gran porcentaje de ellos es el que está en la cárcel en los Estados Unidos. La mujer es un porcentaje pequeño de las PPLs, un 7%, en cárceles tal vez un 9%. Pero cuando estamos hablando del encarcelamiento masivo, no hablamos nada más de cuántas personas están literalmente dentro de una cárcel o de una prisión. El impacto del sistema es tan grande y que impacta a las comunidades de manera dramática. Las mujeres, especialmente en contextos pobres, en contextos de color, equivalen a las mujeres, a los hombres en cárcel. Entonces, el tema del encarcelamiento no es nada más de las mujeres. Estamos hablando de las personas privadas de su libertad que tienen que imaginar cómo van a
mantener ahora a sus hijos, a sus hombres, a sus parejas que están en las cárceles. Piensen que no tienen ningún recurso, que eso es lo que ha pasado en el país. Los recursos se construyen en la cárcel en lugar de los recursos utilizarlos a favor de la comunidad. A esto nosotros le llamamos la nación de la prisión, le llamamos el estado encarcelado, le llamamos encarcelamiento masivo o un complejo carcelario industrial. Otra palabra que voy a estar usando es el paradigma del castigo. Este paradigma del castigo penetra a todo el sistema existente. Me parece que es muy importante saber que si utilizo la presentación, el número de personas encarceladas en los Estados Unidos de 1925 a 1972, si vieran la gráfica, sería prácticamente una línea recta. Y estamos hablando del periodo de la depresión en los 30. Estamos hablando del periodo de la Segunda Guerra Mundial y sigue así hasta 1972. En 1972 el número de personas privadas de la libertad sube un poco así. Fue fácil decir qué fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en 1972 que nos llevó a eso? Y hay otra lección. En 1970 en muchos países y fue el periodo de mucho cambio social. Hubo mucha discusión social sobre los derechos civiles, el movimiento de la liberación de los negros, Vietnam, de las mujeres, de los gays, de los deshabilitados, ¿no? Había muchas personas luchando por muchos sus retos. Y entonces el presidente Nixon hizo una gran campaña y eso fue un latigazo contra las personas y contra todo el país, donde dijeron, este país necesita cambiar, puede cambiar, tiene que haber equidad, hay mucha pobreza en el país. Y hubo un periodo de cambio legislativo a mediados de los 60 y nuevamente cuando en los 80 llega el presidente Reagan, hubo cortes. Entonces decían, si no tienes un trabajo, si estás en asistencia, si tienes un problema de inmigración, esa es tu culpa, es tu falla y es la persona que no ha vivido de acuerdo con los estándares y no eres exitoso. Era una nueva cultura, la política, la legislación que se construyó en ese periodo fue así. Y ya para mediados de los 90, el presidente Clinton era el gobernador, pasó una ley donde dijo, hay un encarcelamiento masivo o es un estado carcelario y de ahí empiezan los aumentos. Ha habido un movimiento creciente contra todo esto, claro. Y ahora tenemos personas en muchas partes de la política que piensan o que creen en la abolición del encarcelamiento. O hay personas tan conservadoras que quieren llegar al campo y decir, hay que cambiar este sistema de encarcelamiento masivo. Lo sorprendente es que, y esto no cambia, lo podemos hablar después, pero la historia de 1.2 millones de personas en cárcel, o sea, más gente que está en la comunidad supervisada y controlada, y ahora 2.5 millones y a veces tienen 15 años luchando. Hay cosas que están ocurriendo, hay un diálogo, pero aún así casi no bajan las cifras y es realmente sorprendente pensar en qué se necesita para cambiar el sistema. Es un sistema que está enraizado en la estructura de la sociedad, que tiene que ver con género, sociedad, clase. Y yo con lo que quiero comenzar es con un contexto y hablarles sobre las mujeres que han sido impactadas por el sistema de justicia. Digo impactado, me gusta esa palabra de PPL, personas privadas de la libertad, o personas que están en la comunidad, personas que
están en centros de detención migratoria, pero hay una narrativa sobre todo eso. O sea, yo pasé 22 años en la cárcel, en prisión. Cuando yo hablo de eso, o sea, hablo de mi propia experiencia también, pero también de la experiencia de las mujeres en esa comunidad con las que sigo compartiendo mi vida con ellas todavía, dentro o fuera de la prisión. Cuando yo hablo de las mujeres en la prisión, tengo 3 categorías. La primera, mujeres en prisión, definidas por los déficits, porque consumieron drogas, porque su nivel de educación es bajo, porque tienen una mala historia laboral, porque han estado en relaciones de abuso. O sea, se define esto por déficit. Esta es una categoría. Y estoy seguro que en la literatura que ustedes han leído siempre están estos datos sobre el antecedente de las mujeres en cárcel, que tiene mucho déficit. Otra manera de definirlas también es como víctimas. Son víctimas del abuso, son víctimas de la pobreza, son víctimas del consumo de drogas, son víctimas del racismo, pero son víctimas. Y después está la definición de esa mujer que se colapsa, que es una pendeja, una cabrona, una matabebés, es una adicta al crack, ¿no? O sea, es un término que congela a la mujer en una categoría negativa y es lo que la lleva a la cárcel. Yo creo que los primeros dos, o sea, el ser víctima o el ser con estos déficits, están en un mundo pasivo. Es como que si estuvieran ahí y necesitamos rehabilitarlas. Necesitan rehabilitarse, hay que remodelarlas. Mi experiencia en prisión fue muy diferente. Sí, yo creo que hay mujeres, sí, que sufren de esos déficits. Sí, hay mujeres víctimas, pero nunca he experimentado mujeres que no tengan deseos de cambiar, que no tengan sueños, que no cambien ellas mismas, que no cambien a las personas del lado para que se conviertan en mejores madres y que cambien y hagan una aportación a la comunidad en la manera que puedan, adentro de la prisión incluso. Así que parte de lo que yo les quiero compartir es cuál fue mi experiencia en la prisión y ahora ya en casa con muchas de esas mujeres también. Tengo que decirles, o sea, algunas de ustedes han entrado a una prisión, han estado ahí, por favor, levanten la mano. Pues bastantes, y algunas de ustedes no han estado. La prisión es un lugar denigrante, humillante. Cada aspecto te trata de definir como una mala persona. Eres una mala mamá. Eres mala por lo que hiciste y por lo que estás en la cárcel, ¿no? Eres un fracaso. Y de alguna manera, dentro de ti misma y dentro de tu comunidad, tienes que sobreponerte a eso. O sea, cuando haces tu búsqueda personal, que es algo normal y cotidiano, de pronto entra el custodio y te dice, a ver, salga. Y tú lo ves como te tira toda la comida que tienes ahí, tus sábanas, te lleva tus pasta de dientes, tus papeles, los libros que tengas, tu ropa la saca de tus bolsitas y la tira ahí en el suelo. Y tú te le quedas viendo nada más ahí sin poder hacer nada. El custodio dice, está bien, no hay nada. Y tú te quedas ahí parada y la verdad es que no hay nada que puedas hacer, porque si dices algo al respecto, ¿no? O sea, te van a poner en encierro, te van a castigar, te quedas viendo y tus amigas están viendo contigo y lo único que pueden hacer es que cuando ya se va el custodio, que ya no lo ves, o sea, te quedas riendo de esa crueldad de las personas porque así es como sobrevives. Puedo darles muchos ejemplos, pero creo que es suficiente para que tengan una idea de lo que tenemos que vivir. Si has ido a visitar, bueno, pues ya sabes perfectamente que te tienen que hacer el cacheo. Hay personas que les hacen incluso un registro de cavidades y a veces traes el Tampax y tú estás ahí desnuda o ya nada más quiero entrar a visitar. Y tienes que aguantar todo eso y no puedes decir o hacer nada.
Así que yo lo que quiero describir son las cosas positivas que sí hacemos en la prisión. O sea, como mínimo, la gente celebra sus cumpleaños, festejan o lloran juntos. Cuando alguien está enojado y no quiere venir, también lloramos juntas. En Navidades tomamos papel de estraza y hacemos un árbol de Navidad y se imaginan cuál va a ser su regalo y lo dibujan ahí y lo celebramos. O sea, la gente encuentra la manera de construir relaciones, nos hacemos mensajes. O sea, tratas de construir una cultura como tú, como mujer. Eso es una sobrevivencia diaria. Yo estuve en una cárcel con una jefa que nos permitía tener iniciativa siempre y cuando ella estuviera en control, ¿no? O sea, había una epidemia. A mí me arrestaron en 1981 y en el 85 vino la epidemia. 1 de cada 5 mujeres tenía VIH. Estamos hablando del 25% de la población. Y no haber una enfermedad incurable. Todo el mundo moría, todas morían. Había miedo, había mucho estigma contra esas personas. ¿No te sientes junto a ella? Si sospechas que alguien tiene que es VIH positivo, no comas junto a ella, no cocines junto a ella. Entonces generaba ansiedad, temor y crueldad. Había personas que las quemaron en sus estancias. O sea que hubo un grupo de nosotras que nos reunimos y decimos, hay que aprender al respecto, hay que educarnos. Y esta custodia le preguntamos, ¿nos podemos educar? Y bueno, primero nos trajeron doctores que vinieron al gimnasio a darnos capacitación y a hacernos preguntas, pero nadie hablaba sobre sus preguntas personales hasta que dijimos, ¿por qué no hacemos un programa de capacitación entre pares? Y ella estuvo abierta, la custodia estuvo abierto a eso, aun cuando tenía miedo de la presión de educar a las personas en prisión. Pero finalmente hubo una reunión donde invitamos 5 a 7 personas, o sea, éramos más personas en una sala y les decíamos, ¿por qué estamos aquí? Y una mujer dijo, bueno, yo estoy aquí porque necesito educarme. O sea, mi hermana tiene SIDA en casa. Y finalmente, después de 5 o 6 personas, alguien sí dijo, yo tengo SIDA. Y hubo un silencio espectral, porque nadie lo había dicho así. Y a partir de ese momento, 35 personas que estábamos ahí, comenzamos a ir teniendo apoyo y confianza entre nosotros por esos temores de la gente que estaba enferma en ese momento. Y después, ya en la prisión, nos convertimos en una fuerza para diferentes culturas. Doctoras, enfermeras vinieron a darnos seminarios y eso nos formó un currículum. Después hicimos funerales para la gente que se moría y nos comprometimos, si tú mueres, te vamos a hacer tu colcha. Esa colcha va a ser parte de la colcha de Washington y te vamos a celebrar y te vamos a honrar. Tratamos de cambiar la cultura de apoyo a una cultura de amor, a una cultura de educación. Y finalmente, como grupo negro, gays, blancas, heterosexuales, educadas, con licenciatura o sin preparatoria, era un grupo de 5 o 6 que íbamos a otro dormitorio, hablábamos en teatro sobre este trabajo y a fin de cuentas hicimos un círculo y una persona del grupo decía, es que yo soy positiva en VIH. O sea, créanme, en una prisión de 900 personas, nadie lo había dicho antes. Y entonces nosotras cantábamos la canción que se llamaba Sisters, hermanas, y la gente lloraba, la gente nos decía, ¿sabes qué? Necesito ayuda, yo quiero ser parte de ustedes. Y poco a poco fuimos cambiando la cultura en la prisión, hasta que hicimos una caminata que era como una demostración. Caminábamos en la prisión y en la noche nos poníamos este sombrero rojo y un listón rojo que simbolizaba la epidemia y nombrábamos los nombres de las personas que habían muerto y cantábamos la canción de Hermanas. Después de 2, 3 años, las muertes seguían.
hacíamos las colchas para la gente que había muerto, pero finalmente, ya para 1995, o sea, 6 años después de todo esto, el SIDA se comienza a convertir en una enfermedad crónica. Ya no muere la gente tanto así, pero habíamos logrado cambiar la cultura en la prisión. O sea, sentíamos que podíamos hacer algo. Y las mujeres que no tenían preparatoria, pero que habían estado en la cultura de la droga, podían hablar de las drogas de una manera que yo no podía. Y yo había ido a la universidad, yo tenía mi currículum. Nos reconocíamos las fortalezas que teníamos y qué diferentes éramos. Y cómo de manera juntas podíamos lograr cambios. Cuando la primera persona llegó a casa, que fue parte de este proyecto, ella pudo obtener un trabajo como educadora en una de las cárceles, porque habíamos organizado esa capacitación. Después de 4 o 5 años de hacer esto, el jefe del departamento médico para todas las penitenciarías en Nueva York, que eran como, bueno, bastantes, quería tener el mismo programa, un programa de educación entre pares que nosotros habíamos hecho, pero ahora también en otra prisión. Y finalmente hizo un libro que después se mandó a las bibliotecas de todas las prisiones. Si piensan en quiénes éramos y qué habíamos podido hacer para ayudarnos a nosotras y a la comunidad y a otras prisiones en el país, pues fue demasiado. Y puedo contar la misma historia sobre lo que hicimos sobre los papás. 75% de nosotras éramos mujeres. A mí me arrestaron cuando mi hijo tenía 14 meses de edad. Yo creo que el tema de ser mamá en la cárcel fue fundamental para nuestra identidad. Y queríamos hacer algo para reparar el daño que habíamos hecho y queríamos ayudar a nuestros hijos. Y había algo de trabajo parental en la prisión, ¿no? Se generó un ambiente de convertirnos en enfermeras, cuidadoras de las personas que llegaban a la prisión, de los niños que llegaban ahí, y se generó una cultura de cómo definirnos como falla y mejor sacar lo mejor de nosotros. Toma una clase y después dices, quiero ser maestra. Te puedes convertir en maestra porque una mujer te puede ayudar a convertir en una maestra. Y así se convirtió esto en un centro. Y después hubo un programa también para maestras y demás. En 1970 el gobierno empieza a dar dinero también a las prisiones para que las secundarias, las preparatorias cerca de los vecindarios de la prisión puedan recibir dinero por instruir a las PPLs. Entonces hubo muchos programas de capacitación para las PPLs y dijimos, ¿saben qué? Tal vez podemos regresar a la universidad con un financiamiento. Ya hicimos la parte del SIDA, ya hicimos la parte de los papás. Vamos a ver qué podemos hacer ahora con todo esto, ¿no? No sé qué les parezcan todos estos ejemplos a ustedes, pero me parece que fue una gran experiencia el haber podido organizarlos entre nosotras. Después, la custodia permitió que las personas de la comunidad llegaran a hacer esta lluvia de ideas con nosotros para ver cómo poder regresar a la licenciatura. Y comenzó a traer a directores de universidad y sabíamos que era una puerta para nosotros para poder reinventar nuestras vidas. Fue un programa crítico. Finalmente regresamos al programa de la licenciatura. Yo lo que les quiero decir es que mi experiencia en prisión no fue negativa, no fue ni de déficit, ni de víctima, ni de mujer definida por el delito, sino una mujer de agente de cambio en mi vida, en los vecinos y en toda la comunidad. Y las personas que habían estado en esta experiencia, yo estuve ya en mi casa 15 años y hay amigas que siguen saliendo de prisión, que traen con ella este sentido de que pueden hacer algo, que pueden ser alguien, porque lo pudieron hacer incluso en la prisión. Y se sobrepusieron al juicio de la sociedad. De eso es de lo que yo les quiero hablar. Me parece que lo que importa es que
En el movimiento de las mujeres, en nuestro país, las mujeres encarceladas no se les ve como si fueran personas que sean parte del movimiento de mujeres. Hay una marcha en Washington de mujeres y se le tuvo que dar la palabra a una mujer encarcelada. Bueno, si vemos toda la historia del movimiento de mujeres en nuestro país, en mi país, generalmente estos movimientos han sido dirigidos, los que llegan a las noticias, por mujeres de la clase media, que no necesariamente son las que llegan a la cárcel, ¿no? Ellos definen los temas que son importantes para ellas. Si vemos en retrospectiva algunos ejemplos, yo les doy 2 ejemplos. Uno es cuando hubo un movimiento de derechos para el aborto en mi país en la década de los 70. Se quitaron los financiamientos para los abortos y había mucho movimiento para controlar nuestro cuerpo, pero en ese momento las mujeres negras se les estaba esterilizando, o sea, al mismo tiempo que las mujeres que se les quitaba el dinero, el gobierno federal seguía financiando la esterilización de las mujeres negras, o sea, a las mujeres negras se les esterilizaba. Después está el movimiento de abortos dirigido por mujeres de clase media y pues no había unión, por así decirlo. El movimiento de las mujeres blancas no se preocupaba por el movimiento de las mujeres negras que estaban siendo esterilizadas, ni siquiera pensaba que fuera un problema. Entonces empieza a haber una escisión, una división de qué mujeres es este movimiento. Pero esto lo vamos a dejar de lado un momento. Estamos hablando aquí de cómo construir un movimiento de mujeres. Aquí primero uno de los temas es: este movimiento de mujeres se va a preocupar por el empleo, por las guarderías. Este movimiento de mujeres se va a preocupar por las esterilizaciones. No fue como sucedió, porque a las mujeres de la clase media les preocupaba otra cosa. Bueno, la violación, ¿no? Las mujeres negras, las mujeres pobres son violadas, al igual que las mujeres de clase media. Pero algo que ocurre también es que la violación se usa para linchar a los hombres negros. ¿Cómo puedes entonces construir un movimiento anti-violencia contra las mujeres que integre estas dos realidades? Pues en eso es en lo que tenemos que trabajar. No es sencillo, pero si no empiezas con la idea de comenzar a entender que no existe algo llamado como una mujer que represente a todas las mujeres, porque esa es la realidad. La clase, la raza crean temas diferentes. En el libro de Angela dice: hay que subir como una clase, la gente más oprimida, la gente más impactada por diferentes temas en la sociedad. Si las levantas a ellas, levantas a todos, pero hay que comenzar con un grupo que ya tiene cierto nivel de comodidad y de riqueza. Y si tienes estos lentes así, ya vas a dejar a mucha gente afuera y entonces vas a tener un movimiento de mujeres que no va a integrar a todos los temas de todas las mujeres. Escuchando las narrativas de las mujeres que están en prisión, escuchando la narrativa de aquellas mujeres que son las más reprimidas, vamos a impactar porque estamos escuchando esa narrativa, les estamos dando voz. Y entonces es posible construir un movimiento que tome en cuenta eso, escuchando sus voces. Yo creo que cuando vemos el tema del movimiento de las mujeres contra la violencia en mi país, realmente lo presenta en diferentes maneras. Es un movimiento contra la violencia y es muy importante. Yo creo que algo de lo que ocurrió es que conforme fue creciendo el movimiento de violencia intradoméstica, violencia contra las mujeres negras, había muchos televidentes viendo que ese era un problema.
y que ocurría y que era un problema social. Ese fue un desarrollo importante que llevó muchos años. Después construyeron centros para mujeres abusadas, golpeadas. Empezaron el gobierno a dar servicios, asesoría, terapia, y todo eso es importante. Pero hasta cierto momento, ese movimiento de mujeres dirigido por mujeres blancas dijo, la forma para arreglar este problema es incluir a las instituciones, incluir a la policía. Vamos a incluirlas. Se capacitó a la policía empezó a ser llamada cada vez más. Pero cuando tú traes a la policía a un vecindario, no es lo mismo que cuando la llevas a un vecindario de pobres o de negros, porque tienen violencia histórica y ciertamente no se preocupan, no les importa. Y eso se convirtió en un gran problema. ¿Qué significa cuando el Estado entra a la comunidad para tratar de solucionar un problema y la comunidad no nos cree, nos quiere atacar, nos puede abusar muy probablemente? Pero el movimiento de mujeres blancas no lo vio y hubo una gran división que ocurrió. Las mujeres negras tenían que ver cómo organizarse, porque la violencia es un problema para nosotros. Cómo construir un movimiento que tome en cuenta la violencia contra nosotras y contra ellas también. Hay 3 áreas en las que esto ocurrió. Una fue traer al Estado a la solución sin pensar las complejidades que iba a traer para las comunidades pobres y las de color. Hay que definir también que hay mujeres buenas y hay mujeres malas, dependiendo también de cómo vivieron su vida, dónde viven, si son educadas, si recibieron educación. Y la tercera es aceptar la estrategia del Estado para criminalizar ciertas cosas. Voy a darles algunos ejemplos, un par de historias de cómo se dio todo eso. Son historias que están en el libro de Betty Rich y son muy importantes. Una niña de 18 años pone a su hijo en el basurero. No hay contranarrativa en los periódicos sobre una convención de abuso sexual, violencia adolescente, estigmatización racial y marginalización social pueden dar como resultado que la adolescente se sienta desolada, sola, y que acabe poniendo a su bebé en el basurero. Hubo silencio. Las mujeres, el movimiento de mujeres no se identificaban con ella y la definieron como una neosuicida, asesina de bebés, un delito impensable para las mujeres, inmoral. O sea, esa es la narrativa sobre esa mujer. Pero ¿cómo se contó la historia de esa mujer? ¿Cómo la gente podía entender que alguien pudiera hacerle algo así a un bebé? O sea, no existía. Yo sí les puedo decir, después de haber estado en muchos grupos de apoyo de mujeres en prisión, estuve con ellas porque sus bebés habían muerto o porque no pudieron llegar al hospital y murió el bebé, ¿no? O sea, si escuchas las historias y la narrativa de ellas, cambia la manera en la que tú ves a esa persona. Y me parece que eso es muy importante, que tiene que ocurrir. Pero en este caso, el movimiento de mujeres blancas no iba a adoptar a esa mujer. Entonces, ¿cómo sacas toda esa narrativa? Otra cosa que ocurrió en el libro era una mujer que estaba en un dormitorio público que lo estaban cerrando y querían evacuarlos para poner casas muy bonitas por ahí, no había servicios y la gente estaba tratando de ahí de salvar esa comunidad. Llegó la policía, la abusaron, la golpearon y la violaron. A nadie le importó esa mujer a la que la había golpeado el Estado en su propia casa. Eso
no era parte de este movimiento de mujeres blancas, era otro movimiento totalmente, tratar de rescatar esa casa donde ella vivía, ¿no? Pero la gente no podía ver que esa mujer también estaba experimentando violencia. Hay diferentes violencias que experimentamos todos. La gente experimenta violencia por parte del Estado y por parte de sus parejas o por parte de las condiciones en las que vive. Si estamos hablando de un movimiento antiviolencia, se tiene que relacionar con las necesidades de las mujeres y hay que considerar todo esto. Y por último, una experiencia de mujeres queer, gay, jovencitas de color que estaban en una comunidad donde yo viví, que se conoce como un lugar donde no hay muy buen comportamiento. Y a las mujeres las atacan en la calle, ¿no? Hasta que finalmente entran a una discusión, una apuñala a otro y 4 mujeres son arrestadas por haber lastimado a la persona, que finalmente no murió. Pero tratar de encontrar a mujeres en el movimiento de mujeres que apoyaran a estas mujeres no fue fácil, porque no empataba con la imagen de las mujeres que ellas representaban. Yo les presento estos 3 ejemplos y me parece que si vemos está la criminalización de las mujeres por parte del Estado, aprovechar el sistema de justicia para tener un impacto especial en las mujeres pobres. O sea, este sistema de justicia criminaliza la sobrevivencia. Vendes drogas, consumes drogas o transportes drogas, te criminalizan por eso. Trabajas sexualmente, te criminalizan por eso. ¿Estás participando en el tráfico? ¿Un niño está lastimado? Hay una historia de un niño hace un mes que describía cómo una mujer blanca a su hijo se le cayó de la cuna, lo lleva al hospital y una mujer afroamericana se le cae también a su bebé, lo lleva al hospital y le quitan a su bebé. O sea, hay un supuesto de que a las mujeres con la misma actividad, con diferentes condiciones, se les da un trato diferente. Este movimiento de mujeres no escucha todas esas voces. Hay que apoyar esas voces a que salgan o a identificar a las mujeres y determinar maneras para apoyarlas. O sea, porque no se representa a toda la mujer en la sociedad. Yo creo que si levantamos a estas personas desde abajo, ahí vamos a marcar la diferencia, como dice Davis. ¿Qué estamos haciendo para lidiar con esto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Yo creo que hay una serie de organizaciones y mucho trabajo que ya se ha hecho, que es un ejemplo de cómo trabajar con esto. El Consejo Nacional de Mujeres Encarceladas realmente se generó hace 5 años y utiliza el Internet en un proyecto para decir, vamos a tratar de conectarnos en todo el país para ver qué pasa. Y fue sorprendente, mujeres de todo el país utilizando el Internet empezaron a conectarse y decían, ay, mira, yo estoy en Alabama y tenemos esta situación, o yo tengo esta otra problemática en California. Y han creado una red impresionante de conexiones que empieza a darles apoyos y a darles voz. Primero era de apoyo, pero ahora ya están abordando de temas de política, de criminalización. Es una organización de mujeres que ahora ya trata de tener un impacto en las políticas y en el cambio. Ese es un impacto, ese es un ejemplo del impacto que tienen las organizaciones. Algo pequeño de ejemplo. Yo trabajé en la Universidad de Colombia, en el Centro para Justicia. Uno de los proyectos principales es Mujeres Trascendiendo. Uno de los trabajos que hacemos es tratar de que se haga visible y elevar el papel que la mujer ha jugado en el encarcelamiento. Hicimos un proyecto de investigación que
Las investigadoras son personas mujeres que estuvieron en la cárcel y que ahora están haciendo la investigación de cómo las mujeres regresaron a sus licenciaturas en esa prisión que les platiqué, ¿se acuerdan? Cómo las mujeres en esa prisión desarrollaron una estrategia, se convirtieron en líderes y lograron tener mayor educación ahí, esperando tener un modelo para que otras universidades en los Estados Unidos se puedan asociar con mujeres que han estado en la cárcel y tengan cambios, que les puedan dar programas de equidad con las mujeres. O sea, las mujeres han liderado esta campaña. Las personas que han estado en la cárcel y que llegan a su casa hacen ese trabajo. Queremos elevar el hecho de que las mujeres son líderes. Esperemos que este modelo, que es una parte nada más, se pueda replicar en otras universidades para elevarlo el trabajo de las mujeres. También tenemos un instituto, liderazgo colectivo. Tenemos mujeres que han sido encarceladas o que han sido impactadas directamente por esta justicia. Es un taller de 3-4 días al año. O sea, son 3 cohortes que ayudan a desarrollar el liderazgo de las mujeres. Ellas ya están liderando algún tema, traen la historia, cómo organizar campañas, hablar sobre cómo organizarse. Se trata de un instituto para construir movimiento y eso es algo que se puede desarrollar. La universidad lo puede desarrollar con personas que salen de la cárcel y que pueden hacer esto una realidad. Me parece que hay otras cosas también. Por ejemplo, hay una cárcel con 2.400 personas que ahora ya tienen 900 y hay muchas protestas de bases combinando finalmente con el alcalde para cerrar esa cárcel. Las mujeres se han reunido para cerrar esta cárcel de mujeres, tratando de crear un nuevo concepto. Si tú cierras esa cárcel, las mujeres van a ir a un lugar donde no tengan guardias o custodios. O sea, adentro vas a tener gente como asesores, educadores, gente que trabaja con los traumas para hacer un plan cuando regresen a casa. O sea, Close Road se está movilizando para que la gente piense en cómo hacer las cosas diferentes con las mujeres, tener a los guardias afuera y no adentro. Me parece que hay otra organización, Sobrevive y Castigo, construir campañas sobre mujeres que han matado a hombres que son sus abusadores. A las mujeres no se les debe castigar cuando se están defendiendo y hacen campaña una tras otra sobre mujeres que están en prisión en todo el país y presionando a los gobernadores para que las liberen, darles voces, para que el juez vuelva a analizar su caso. Es un movimiento de bases, sobrevivientes y castigos. Mujeres que se defienden a sí mismos no deben de estar en la cárcel porque se estaban defendiendo. Y si ves la lista de los casos, lo pueden ver en el internet. El primer caso fue de una mujer, Elisa Alexandra, a quien la habían estoqueado, la habían abusado, hombres, los papás de sus hijos. Ella vive en Florida. Un día toma la pistola, estaba en su casa y le dispara al techo. La sentenciaron a 20 años de cárcel. Además de que Florida tiene esta ley de que cuando tú te defiendes en tu casa, no te deben de mandar a la cárcel. Bueno, había un adolescente negro que fue a la comunidad, no lo esperaban ahí como negro y fue absuelto por esta nueva ley, ¿no? Pero a la mujer no le aplican esa absolución. O sea, tuvo que pasar finalmente 2 años en la cárcel y después con un brazalete de supervisión en su casa. Este movimiento es un movimiento de mujeres, de bases, dirigido por aquellas sobrevivientes y castigadas que dicen que no nos deben de encarcelar. Estos son los esfuerzos que las mujeres están haciendo de
de diferentes maneras para que sus voces se escuchen en el proceso de mujeres que están encarceladas y que ya están en casas, o mujeres que están en la comunidad y que no pueden estar con sus familias. Es un proceso largo, no pasa de la noche a la mañana. Hay personas que salen de la cárcel y que vienen ahora y marcan la diferencia. Yo puedo hablar sobre Nueva York, sobre Florida, sobre California tal vez, pero hay muchos lugares en los Estados Unidos en donde todavía en donde se están organizando para hacer este tipo de trabajo, y tratamos de divulgarlo cada vez más. Queremos construir. El movimiento antiviolencia que construyeron las mujeres sí marcó una diferencia, generó mucha conciencia, y esto marca la diferencia, pero para las mujeres pobres, para las mujeres en comunidades de color, este movimiento de antiviolencia no funcionó. Están tratando de determinar cómo construir realmente lo que logre la interseccionalidad. O sea, no es nada más tener los temas de las mujeres negras, de las mujeres pobres. Se trata de tener todos estos temas combinados. O sea, ¿cómo construyes un movimiento que realmente pueda lidiar con todo eso? Y la única manera de lidiar con esto es escuchando a las voces de las mujeres y que jueguen un papel en construir eso. Es la única manera que va a ocurrir. La estrategia es construir con aquellas mujeres que vienen de la comunidad y han sido explotadas. Eso es parte de lo que yo quería hablar y es parte de lo que me pidieron que hablara. Nuestra historia de lucha con estos temas no es fácil, pero creo que es crítico hacerlo, y el papel de las mujeres encarceladas es crítico también. Me gusta que les digan PPLs, mujeres o personas privadas de su libertad, ¿no? Que le pongan el nombre persona ya me parece sensacional, es crítico. Hace algunos años, año y medio, estuve en una reunión. Había un grupo de personas, de mujeres que habían sido encarceladas y otras investigadoras, académicas, haciendo estudios sobre las experiencias de mujeres encarceladas en diferentes partes del mundo. El trabajo fue buenísimo, pero éramos 7 de nosotras y en total eran 15 las que habían estado en la cárcel, ¿no? Al final del segundo día dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué les parece si hablamos sobre nosotras, sobre nuestras experiencias? Y una de las cosas de las que hablamos fue, todas las otras personas que venían de la academia o de las ONG siempre se referían a las mujeres en la cárcel como ex delincuentes, ¿no? Qué feo que nos describan así, ¿no? Y fue como, ¿sabes qué? Hay que tener una discusión con las otras 40 mujeres sobre cómo experimentamos esa conferencia. En un momento, una de las mujeres dijo, o sea, ¿cuántos de ustedes contratan a alguien que ha estado en la cárcel para que te ayude en tu investigación? Y no hubo ni una sola persona que pudiera decir que sí. Fue sorprendente, ¿eh? O sea, y alguien le dijo, o sea, ¿cómo se hace eso, no? O sea, eso fue una apertura a la discusión para decir, mira, aquí están las académicas hablando sobre las mujeres en prisión y nunca han hablado con una mujer en prisión. O sea, nada más una de las organizaciones sí, y fue una gran experiencia. O sea, para mí, yo poder decir, miren, esto puede tener un impacto al movimiento de mujeres como un todo, eso es lo que yo trato de decir. Y la segunda área de la que quiero hablar, todavía me queda tiempo, es otra pregunta que me hicieron. ¿Qué piensas sobre las prisiones, Kat? ¿Y qué piensas sobre el castigo? Quiero hablar sobre eso un poco. Porque parte de lo que usamos este paradigma de castigo para describir nuestro sistema de encarcelamiento masivo es que el castigo está ahí y va más allá del sistema de justicia. En las escuelas de los vecindarios pobres, bueno, ahí es como la tubería
para la cárcel, mujeres que están en la escuela. Cuando llegas a la escuela, tienes que pasar por un detector de mentales. Si tienes un problema, una discusión, a lo mejor te suspenden. En lugar de que una trabajadora social hable contigo de por qué pasó eso, qué ocurrió, qué te está pasando en casa o qué está ocurriendo. Visitaste a tu papá en la prisión y estás de malas, ¿verdad? O sea, era como agentes de seguridad en la escuela. Y poco a poco, pero con seguridad, la suspensión de los niños fue enorme. Entraban al sistema de adolescentes y luego al de cárceles. Entonces, en 1994 cambió el sistema de beneficencia para las mujeres embarazadas y ahora ya las mujeres que están en beneficencia se definen como flojas, se les da cierto tiempo para conseguir trabajo y se convirtió en un sistema punitivo. Hay ejemplos de mujeres que se les dificulta tener cuidado de sus hijos, no se ponen a ver las circunstancias de la comunidad, si hay problemas de salud mental o de violencia en su comunidad. Nadie escucha el por qué se les dificulta proteger y cuidar a sus bebés. Entonces, simplemente les dice, mira, si tú no cumples con esto, en unos 15 meses te vamos a castigar, te vamos a quitar a tu bebé. Entonces, no es nada más el sistema de justicia. Este paradigma de castigo es un ámbito, no nada más en la procuración de justicia, sino en las instituciones también, que afecta a las personas pobres y a las personas de color. Hay un modelo diferente de justicia. Yo diría que en los conceptos de los que habla la gente, pues un concepto es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un concepto del sistema de justicia que no utiliza el concepto del castigo, sino más bien de rendición de cuentas y de sanación. En parte se desarrolló y se usó en pequeñas comunidades en los Estados Unidos, en otras comunidades en África también. Y cada vez más es algo que la gente quiere ver si se puede usar en nuestro país para reemplazar al sistema punitivo. Faina Davis, bueno, es la hermana de Angela Davis. Trabajó en el sistema de escuela pública en Oakland, donde había muchísima violencia, y encontró que dentro de la escuela, cuando a los maestros se les enseñaba a trabajar en círculos y a lidiar con los argumentos que pasaban con los niños, bajaba el nivel de violencia en esas escuelas. El sistema escolar de Oakland, finalmente, en muchas de sus escuelas, empezó a desarrollar este sistema de justicia restaurativa. O sea, veían a la escuela como una comunidad y ahí sí podía funcionar. Y vale la pena aprender al respecto, me parece. Tal vez hay otras comunidades en las que pueda funcionar también. Parece que la justicia restaurativa funciona bien cuando participa la comunidad. Hay otro programa que se desarrolló en Nueva York, que es el de Justicia Común. Es un programa para jóvenes de 18 a 24 años, de 17 a 24, que han cometido un acto de violencia. Todavía no es un asesinato o no muere nadie. Estamos hablando de heridas, asaltos, robos. Y cuando una persona que ha sido dañada está dispuesta a ser parte de un proceso de justicia restaurativa y la persona que fue parte de ese daño trabajan, las reuniones se llevan a cabo y la persona que ha sido dañada habla sobre el tipo de rendición de cuentas que quisiera tener. Y los fiscales en dos de los vecindarios de Nueva York, en Brooklyn y en Bronx,
aceptan la decisión que salga de ese proceso de justicia restaurativo y no mandan a la persona a la cárcel. O sea, estamos hablando de algo pequeño, pero que a partir de ahí surgen experiencias que las personas están intentando en diferentes partes de los Estados Unidos. Sirve mucho que el fiscal diga, yo voy a irme con la decisión que ustedes tomen, ¿no? Y parte de lo que han encontrado en este trabajo es que muchas personas que son víctimas del delito realmente no quieren que la gente entre a la cárcel por mucho tiempo. O sea, quiere que la persona le explique por qué lo hizo. Quiere que la persona escuche su enojo, su pena. Quiere que sepa que la persona no va a volver a hacer eso. Y quiere saber cuál será la rendición de cuenta, a lo mejor un servicio comunitario, a lo mejor algo en su casa, arreglar las ventanas, ¿no? O sea, cosas diferentes. Pero esta es una manera de escuchar las voces de las víctimas y se ha hecho en otras partes del país también. Las víctimas juegan un papel importante en este paradigma. Lo único que quieren es... Hay un paradigma, hay víctimas que piensan que lo único que quieren es la pena de muerte o la cárcel. Sin embargo, hay muchas víctimas a las que se les ha dañado y dicen, ¿sabes qué? Eso no es lo que yo quiero, yo necesito algo diferente. Así que es un proceso lento para desarrollar esta contranarrativa en mi país de qué es lo que quiere la gente que ha sido dañada. La justicia restaurativa es un enfoque de un sistema de justicia. La justicia transformativa es otro concepto, o transformadora. Es decir, no queremos a la policía en la comunidad porque básicamente no nos ayudan, nos lastiman, nos atacan. Necesitamos desarrollar nuestro propio mecanismo para lidiar con los daños que le pasa a la comunidad. Se llama justicia transformadora. Ojalá pudiera darles ejemplos de dónde ha funcionado. Creo que es difícil de hacerlo, pero es una posición que dice, nosotros vamos a crear nuestra propia manera comunitaria para lidiar con el daño a nuestra comunidad. Se llama justicia transformadora. Son conceptos de diferentes tipos de sistemas de justicia que no utilizan el castigo de la misma manera. Otro tema crítico, yo diría, es que hay gente que sí cree en la necesidad del castigo, pero que está diciendo, o sea, 1 de cada 9 personas en la prisión tiene una sentencia de muerte. O sea, nuestras sentencias en Estados Unidos son una locura. Y no quiere decir que no van a salir, porque algunos pueden pasar 25 años en la cárcel y el resto afuera, ¿no? Pero hay una presión para decir que hay que ponerle un techo máximo de 25 años a nuestras sentencias. Vamos a ver cómo funciona eso. Hay otras personas que están en desacuerdo, pero creo que la tendencia es decir, ¿cuánto castigo es suficiente? Si es que vamos a tener castigo, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? Yo digo que la abolición de las prisiones es un concepto que la gente de mi país aborda para lograr cambios. La abolición de la prisión empezó antes con Angela Davis, ¿no? Cuando dijo que las prisiones eran obsoletas, escribió ese libro y ese libro me parece que nunca se dio cuenta lo que iba a concebir. Dice que las prisiones en nuestro país son instituciones punitivas, destructivas, que generan violencia. Tratan a las personas como si no fueran seres humanos. No ayudan a que las personas se den cuenta del por qué hicieron lo que hicieron. Las personas en prisión son las que pueden ayudar a las personas en prisión. O sea, hay personas que están ahí que se convierten en ejemplos para ayudar a otras personas. La abolición de las prisiones es reconocer que el sistema de prisiones en nuestro país es una fuerza negativa que no ayuda.
si me preguntas que si la abolición para las prisiones es algo que tenemos que hacer, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Sacar a todos de la cárcel? Obviamente, gente tendrá diferentes respuestas, ¿no? Pero si hablas con muchos hombres que han estado en la prisión, te van a decir, no, yo no quiero que salga todo mundo de la cárcel, yo tendría miedo ahorita en la cárcel, ¿no? Aquí está la cuestión de qué hacer, y lo que hacemos importa. Yo digo que los que están en pro de la abolición de las prisiones es un movimiento grande. Para tratar de ver cómo evitar a tantas personas en la cárcel, no solamente con la narrativa de la salud pública, entiende que hay problemas de salud mental, el consumo de las drogas. O sea, esos son temas de salud pública. La violencia es un tema de salud pública, pero hay temas que se criminalizan en mi país. Y al mismo tiempo que aumentó el consumo de drogas en Inglaterra en los 70s, no criminalizaron inmediatamente a todos los consumidores, lo abordaron como un problema de salud pública. La salud mental. En mi país tenemos instituciones de salud mental que han sido demandadas porque la gente ahí no recibía atención, entonces la cerraron. La idea es que iban a construir sistemas de salud mental de diferentes niveles en la comunidad. Después vino la guerra de Vietnam y lo que ocurrió fue una reacción contra la idea de que el gobierno debería de estar ayudando a las personas. O sea, las prisiones se han convertido en la institución mental más grande de nuestro país. Hay muchas personas en la prisión porque tienen problemas de salud mental y la prisión no te permite lidiar con tus problemas de salud mental. Te dan medicamento, pero no hay terapia. Los trabajadores sociales que estarían dando terapia no ven a las personas como no se les paga el sueldo suficiente como para que trabajen ahí. Pero estos son temas de salud pública y esa narrativa ha sido muy importante también. Terminar la criminalización de la pobreza es crítico y se relaciona con lo que mencionaba antes. O sea, la gente que vende o que es cultivadora de drogas, la gente que es adicta de las drogas, las trabajadoras sexuales, las mulas, las que trafican. Hay una criminalización de la pobreza y eso tiene que cambiar. Son narrativas que tratan de justificar el número de personas que entran a la prisión. O sea, ¿qué es lo que hace que una comunidad sea segura? El tratamiento de salud mental, trabajo para los adolescentes, una buena casa, trabajo. Eso logra que haya una comunidad segura, no el encarcelamiento. Tú no puedes generar seguridad a través del encarcelamiento. No se da así, eso no sucede. Entonces, ¿qué estamos ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo en esa área? Bueno, definitivamente sí ha habido un movimiento para evitar la construcción de nuevas cárceles y de nuevas prisiones. Hay movilizaciones que han funcionado. En Los Ángeles estaban tratando de construir un nuevo sistema penal, ¿no? Era una penitenciaria enorme. Entonces, es que van a ser mejores condiciones para los niños, pero finalmente se les cuestionaba, ¿por qué no mejor ese dinero lo inviertes en la comunidad de donde vienen esos niños y ayudas a que se eduquen esos niños? Que haya una trabajadora social, que haya trabajo. O sea, yo creo que cada vez más hay énfasis en cerrar las cárceles, las prisiones, que vienen con la idea de que hay que invertir en las comunidades, porque es lo único que va a girar, a lograr este cambio. Defensa participatoria. Esto lo está haciendo el Consejo Nacional junto con muchas otras organizaciones. Reunir a las familias para que vayan al tribunal cuando a sus familias se les está sentenciando, como muestra de apoyo a esa persona que está siendo sentenciada. Hay una razón por la cual la persona hizo lo que hizo y la vamos a ayudar. La defensa participatoria es un movimiento de bases, es una manera de funcionar. Estos movimientos de base han marcado la diferencia.
Creo que cuando la gente regresa a casa, sigue la estigmatización y se les socava su capacidad para sobrevivir. O sea, como que te ponen en una cajita. Cuando vas a solicitar un trabajo, pues tienes ahí el estigma. Si vas a ir a la escuela, también tienes ese estigma. Tienes que explicar qué hacer. Si quieres rentar una casa, o incluso si quieres rentarle una casa a alguien, esa persona puede buscar tu nombre y saber si tú tienes antecedentes o no. Y la gente te dice que no te van a rentar, ¿no? Pero nunca te dicen el por qué. O sea, hay un movimiento de gente que ha estado en la cárcel para que se les saque de esta casa de estigmatización. Cuando estás en cárcel no puedes votar. Hay 2 estados en donde sí puedes votar, Maine y New Hampshire, ¿no? A veces cuando estás bajo palabra o bajo fianza sí puedes votar en algunos estados. Yo creo que el tema más importante que se enfrenta al tratar de lidiar con la abolición prisionera es qué hacer con la violencia. Y yo no creo que sea sencilla la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con la violencia? ¿Qué hacemos con alguien que cometió algo violento? ¿Qué haces con eso? Yo he participado en un programa. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? Sí, va bien. Llevo ya 10 años en un programa que surgió de mi propia experiencia en la prisión. Lo que yo aprendí en la prisión fue que, por un lado, la gente que está ahí por delitos violentos, con frecuencia, son los que se convierten en ejemplos de otros PPLs. Se hacen viejos en la cárcel. Se meten a muchos programas, tienen la oportunidad de redirigir sus vidas, sin ayuda de la prisión, ciertamente. Pero no hay un lugar en la prisión donde la gente diga, a ver, ¿qué fue lo que hice y por qué lo hice? O sea, no sé si ustedes son abogados, ¿cuántos de aquí son abogados? Pero en nuestro sistema, en nuestro país, el sistema está orientado de tal manera que la gente minimiza lo que hizo, lo que los llevó a la cárcel. Porque el abogado que te está representando tiene un trabajo y su trabajo es lograr la menor sentencia posible y que te declaren inocente. O sea, ese es su trabajo como abogado defensor, ¿no? Y el trabajo del fiscal es probar que la persona es culpable, sea o no. O sea, ese es el sistema de mi país. Supongamos que estuviste en un homicidio, que ibas de huida en el carro y vas a estar ahí en un carro y acabas en la cárcel y te dicen, no, ¿sabes qué? Es que tú nada más estabas escuchando. A lo mejor ibas en un taxi y el taxista te hizo algo, entonces lo quieres matar, ¿no? O sea, le echas la culpa a la persona que mataste y te pones a ver que tu papel no fue suficiente. O sea, la narrativa es minimizar lo que hiciste. Y este programa tiene esa idea. La gente realmente no tiene la opción en la cárcel para ver lo que realmente hizo, porque la gente tiene miedo, ¿no? Nunca voy a sacar, nunca voy a salir. Entonces, hemos generado este programa en donde la gente, después de que ha estado varios años en la prisión con apelaciones, la gente puede empezar a hablar de su propia vida. O sea, ¿qué fue lo que pasó en tu vida que te llevó a ese homicidio? Y entonces, ya lo tenemos como un grupo, como una terapia de grupo, 12 personas, mujeres, hombres, separadas, ¿no? Porque estamos en penales diferentes, pero la gente empieza a hablar sobre su vida y empiezan a hablar sobre cómo los abusaron o sobre la violencia que había en su familia de origen o en su colonia, ¿no? O sea, pueden construir esta narrativa que los ayuda
a comprender y a sentirse mejor. Y después, en varias sesiones, tienen que decir en voz alta qué fue lo que ocurrió en ese día. Y es muy difícil, ¿no? Y hay gente que ha hecho cosas terribles y es difícil decirlo en voz alta, es difícil decirlo a alguien más. Pero una vez que lo dices y lo expresas en voz alta, como que encuentras conciliación contigo mismo y la gente entiende por lo que pasaste. Cuando ya dices en voz alta lo que pasó, ya no le tienes que meter a tus hijos o a tu pareja o a tus papás. Ya todo el mundo sabía que estabas mintiendo, ¿no? Pero empieza a despejar el aire y empiezas a pensar. Y una vez que empiezas a perdonarte por lo que hiciste, pasas por el proceso de pensar cuál fue el daño que yo cometí, que yo hice, y hay remordimientos y es un proceso largo que pasa la gente. Y todo el mundo dice, este programa les ha permitido llegar a perdonarse por lo que hicieron, a pedir perdón por el daño que hicieron. Ya no se sienten enganchados. Y si la familia está dispuesta a escucharlos, les piden perdón. Este programa es parte de la justicia restaurativa y hemos aprendido mucho. Primero, la gente que se considera como el perpetrador también es la víctima. O sea, hay una combinación entre la persona violenta y la persona dañada. O sea, no es una combinación real, porque la gente que ha dañado a otros se ha dañado a ellos mismos también. O sea, tienen una imagen nada más de quién es la persona que cometió la violencia y qué les ayuda a sanar. Eso va a ayudar también a la familia. Pero comienza por lo menos con la persona adentro diciendo la verdad y que tiene que lidiar con lo que hizo. Pero primero tienen que entender el por qué. Me parece que este elemento racial aquí es crítico para que la gente pueda hablar sobre lo que significó crecer como persona negra en este país con tanta estigmatización. Y una persona que lo analiza dice, hay mucha violencia que se da y la gente se siente que no la respetaron. Y entonces ella tampoco respeta a través de un acto violento, porque ya no puede tolerar más que ya no la respeten, ya sea por raza, porque la abusaron. Entonces, al pensar en qué es lo que detona la violencia y las condiciones en las que crecieron las personas y qué hicieron para sobrevivir, les ayuda mucho. Como sociedad tenemos que entender de dónde viene la violencia y qué podemos hacer para mejorarla, ¿no? Esta violencia estatal no es nada más que la persona es violencia contra alguien, es una persona que vive en una comunidad controlada por la violencia estatal y eso juega un papel y hay personas que piensan que eso es legítimo hacer. Estuve en un país donde la violencia se le hace por otro país todo el tiempo. Este tipo de los videojuegos, por ejemplo. Me parece que no hay que aislar la violencia de dónde viene una persona. Y ese es uno de los problemas a lidiar con la violencia. Sí, es que sí quiero que haya preguntas. Bueno. O sea, no quiero solo preguntas, sino comentarios. ¿De qué quieren hablar? Estaría padrísimo tener un conversatorio entre ustedes y yo. No solo que no he recibido papelitos hasta ahora, sino creo que sería mucho más rico que ustedes personalmente, creo que acá me gustaría conociéndola mucho más que las preguntas directamente de ustedes. Entonces, si tenemos solo micrófono por ahí, más que otra cosa para las traductoras. Entonces nos has dejado aquí con algunas preguntas duras sobre el feminismo, por qué estamos donde estamos, sobre privilegio, quién está sentado dónde, otras posibles tipos de justicia, cómo podemos imaginar un mundo sin prisiones,
que hay detrás. Nosotras vamos a tener el privilegio de estar con Kathy unos días más, pero los invito a ustedes que aprovechen a tener una conversación con Kathy. Creo que quería preguntar algo. Yes, I was really, first thank you for... Gracias por compartir su historia. La verdad que es una historia muy interesante, especialmente porque el sistema penitenciario en Estados Unidos y el de México es totalmente diferente. Pero yo tengo una pregunta, porque una de las frases que mencionó me llamó la atención. Dijiste, la prisión es una institución que degrada al ser humano. Tenemos miles de personas que han viajado a nuestro país, que llegan a los Estados Unidos y que están en prisión, en campos de migrantes, sin haber tenido la culpa. Hombres, mujeres y niños que están siendo castigados nada más por llegar ahí y que están encarcelados sin un juicio, sin estar frente al juez y sin recibir ningún tipo de justicia hasta ahora. Y yo no veo que el movimiento de mujeres realmente esté participando con estas personas. Entiendo la otra parte del encarcelamiento. Yo viví en Carolina del Norte y es terrible comparado con otras partes de los Estados Unidos. Estamos hablando de personas que las tienen en tiendas, casas de campaña, sin ningún tratamiento digno, humano, no les dan ni siquiera sopa en muchos de los casos. Mi primera pregunta entonces es, ¿este movimiento de mujeres debería de ser responsable para defender a estas personas, a estas mujeres, a estos niños que han sido deportados y que sus hijos todavía están en algún lugar de los Estados Unidos? Esa es una. Dos, ¿cuál va a ser el impacto de esos niños a quienes los tienen ahí en esas situaciones? Ya son parte de este sistema penitenciario. Van a estar traumados. Y estamos hablando de niños que a lo mejor van a regresar al sistema penitenciario porque de alguna manera ya están ahí. Esas son mis preguntas. Creo que por ahí había más preguntas. Vamos a tratar de juntar unas 3 preguntas. Hello, thank you, Ana. Muchas gracias, and thank you, Kathy. Ana, Kathy, muchísimas gracias. Mi pregunta tiene que ver con la privatización de las prisiones. En Estados Unidos, pues son privadas, como todos lo saben. Pero lo que me interesa mucho también es... voy a hacer una referencia específica de Angela Davis. Estas instituciones que son masivas como G4S, que al mismo tiempo están construyendo prisiones en Israel para los palestinos y al mismo tiempo construyen escuelas para los niños en los Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la propuesta para detener esta dinámica social punitiva que está fundada bajo la lógica imperialista? Y otra pregunta que tengo. Suponiendo que los penales van a seguir siendo un sistema para mecanismos punitivos en los Estados Unidos o en el mundo, porque escucho a muchos abogados, básicamente hombres aquí en México, que dicen que el problema en México es que los penales no son públicos. O sea, a mí se me hace ridículo privatizar a los penales. Pienso en el caso de los Estados Unidos, donde tienes este tipo de penales privados, y no creo que sea la solución cuando hay tanta violencia en las calles también. Esas eran mis preguntas. ¿Había alguien más o yo también tengo otra? Me pareció muy interesante todo lo que estabas diciendo sobre
salud mental y cómo estamos tratando con las prisiones de resolver un asunto de salud mental dentro del sistema penal. Una política que estamos copiando de Estados Unidos y trayendo aquí en México son las llamadas cortes de drogas. Y un poquitito siento que es el mismo modelo, otra vez tratando de tener jueces, jugando médicos, ¿no? Para usuarios, para los que no conocen las cortes de drogas, porque es un modelo relativamente nuevo. Aquí en México solo está operando en unos 6 estados. Es un modelo de justicia de la República le llaman, donde personas que han cometido algún delito menor a raíz de la dependencia de cierta sustancia puede, digamos, pasar por un programa y evitar el tiempo en la prisión. Pero Katy, sería muy interesante unas palabras que nos des sobre qué opinas y qué impacto han tenido en Estados Unidos. No, muy buenas preguntas. Tal vez habrá otras personas que tengan otras preguntas. Bienvenidas. En términos de la inmigración, es increíble que donde hay un movimiento de mujeres no aborde este tema de manera abierta, ¿no? No estoy segura que haya un movimiento de mujeres en los Estados Unidos, para empezar. Yo creo que la marcha en Washington que se llevó a cabo después de que se eligió a Trump fue increíble. Inmigración era uno de los puntos, claro que sí, pero había muchos otros temas, el tema ambiental, por ejemplo. No sé cómo describir el por qué no hay mayor participación por parte de las mujeres para decir, está el movimiento de mujeres y queremos protegerlos. No sé por qué no lo hacen. Yo creo que se relaciona con las otras cosas que hablé. La gente que me rodea piensa que es horrible, pero no han construido todavía un movimiento para hacer algo al respecto todavía. Y no sé qué decirle sobre qué va a pasar con los niños, ¿no? Es una desgracia, es terrible. Me parece que este movimiento de encarcelamiento antimasivo se debe de incluir también como parte de lo que se trata este estado carcelario, ¿no? Hay centros de detención, a la gente se le pone en centros de detención, se les destruye su vida, relacionado con esta política de migratorias, que se debe de relacionar con otros temas también. O sea, no es suficiente, se puede hacer todavía más, no nada más por parte del movimiento de mujeres, ¿no? Yo he hablado el día de hoy sobre estos temas y esto tiene que ser un eje central como parte de la discusión. En cuanto a la privatización de los sistemas penitenciarios, son 11% nada más de las prisiones en los Estados Unidos son penales privados. Muchos más son privados para centros de detención de inmigración, ¿no? Eso es importante saber. Sí, es cierto, los penales utilizan compañías privadas, proveedores para muchos servicios, para alimentos, para mano de obra, talleres para Victoria's Secret, por ejemplo, como Maquila. Yo creo que la gente sabe que la enmienda número 13 legitimiza el trabajo esclavo, ¿no? Sorprendentemente es cierto. Hay muchas compañías que tienen mano de obra esclava en los penales para que no paguen tanto, ¿no? Y por supuesto, hay sindicatos que, bueno, ya no hay tantos en mi país, pero que están en contra de esto, ¿no? Y la conexión entre lo que hace GIO en Israel y en nuestros países es algo conocido, es público. Y bueno, es parte,
O sea, esta parte de la privatización del sistema penitenciario y de los penales es una estrategia mundial de las cuales Estados Unidos es parte de, así como Israel, es una área clave. Israel, pues, capacita a Estados Unidos y Estados Unidos capacita a Israel, ¿no? Si ha ido usted a Palestina, usted ya está en prisión, ¿no? O sea, Palestina es una cárcel. Si está usted ahí en la Franja de Gaza, pues olvídese, ¿no? En Cisjordania, eso ya es una cárcel. Se ha demostrado y hay mucha investigación de que las condiciones en los penales privados son peores porque están ahí por ganancia. Y si tú estás ahí por una ganancia, vas a tener los peores servicios, los peores programas. Esto es algo que se ha demostrado, que las privadas son peores que las públicas. No sé si te habré respondido. La salud mental y estos tribunales de drogas, ¿no? Creo que sigue todavía esta relación con el sistema penal, pero se hicieron porque en uno de estos tribunales de drogas, o sea, la probabilidad para que una persona reincida y vuelva a recaer para consumir drogas, es cierto, es muy alta. Entonces, pues mejor ir ante el tribunal criminal, ¿no? No hay muchas razones para seguir usando este tipo de tribunales. Ahora sí ya se nos terminó el tiempo. Me parece que ese es uno de los problemas principales. Yo creo que ya estamos llegando al límite. Un enorme gracias en nombre mío, pero también en nombre de todas las organizaciones que están detrás de la organización de este evento. CIEC de la UNAM, Intersecta, la Red de Abogados Indígenas, el Círculo de Análisis Jurídico Feminista, el Instituto de Justicia Procesal Penal. En nombre de todas estas organizaciones te agradecemos que nos hayas hecho el honor de venir a acompañarnos y cerrar estos 2 días de debate. Lo mismo para todas ustedes. Muchísimas gracias por aguantarnos este maratón de 2 días, pero todas las organizaciones que coordinamos y pensamos este espacio estamos convencidas de que este debate es urgente, se tiene que dar. Tenemos que empezar a ir creando estos espacios de reflexión, de pensar, porque creo que a nadie le cabe duda que lo que tenemos no nos está funcionando y los costos son más que altos. Muchas gracias y que descansen todos. No, muchísimas gracias a todas ustedes, porque para mí ha sido un gran honor compartir esto con ustedes. En los últimos 2 días he aprendido mucho sobre su contexto, ha sido una experiencia fantástica, llevo aquí 1 día y medio y he aprendido tanto, gracias. O sea, ya me urge regresar para compartir todo esto con la gente que trabajo. Va a ser un gran aprendizaje para todos nosotros. Muchas gracias.